Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en lo que fue un día que cambió las cosas. El 3 de enero de 2026 y el increíble incidente de Venezuela. Y para entenderlo bien, vamos a hacer algo un poco distinto. Primero iremos directos al momento clave, al clímax de la operación. Después rebobinaremos para ver cómo se llegó hasta ahí. Veremos las consecuencias inmediatas, cómo reaccionó el mundo y, por supuesto, nos haremos la gran pregunta: ¿fue todo esto legal? Todo arranca en la madrugada del 3 de enero de 2026. Es entonces cuando se pone en marcha una operación militar de altísimo nivel. Imaginemos la escena. Son las 2 de la mañana en Caracas. De repente, la ciudad se despierta con el sonido de al menos 7 explosiones. La gente empieza a hablar de aviones sobrevolando muy bajo la capital. Los objetivos, al parecer, eran instalaciones militares clave, como Fuerte Tiuna o la base aérea de Miranda. Y cuando todavía la confusión era total, unas pocas horas más tarde, salta la noticia. Y no de cualquier manera. El propio presidente de los Estados Unidos lo anuncia en sus redes sociales, confirmando lo que era impensable: una operación militar directa para capturar al presidente de Venezuela. Claro, la respuesta desde Venezuela no se hizo esperar, fue instantánea. La vicepresidenta confirma que Maduro está desaparecido y el gobierno, que califica esto de agresión imperialista, declara el estado de emergencia nacional y exige una prueba de vida. Quieren saber qué ha pasado con su presidente. Vale, visto el momento cumbre, la pregunta es obvia: ¿cómo se llega a algo así? Porque, y esto es muy importante, esto no pasó de la noche a la mañana. Fue en realidad la culminación de meses y meses de tensión que no paraba de crecer. Si echamos un vistazo a esta cronología, se ve clarísimo. Todo empieza a caldearse en agosto de 2025, con un despliegue militar estadounidense en el Caribe. Luego, ataques a supuestos barcos de droga, acusaciones de fraude electoral. La cosa va a más y más, hasta que en noviembre despliegan un portaaviones, el USS Gerald R. Ford, y en diciembre imponen directamente una cuarentena naval a Venezuela. La presión era máxima. Y todo esto tenía un nombre oficial por parte de Estados Unidos: Operación Lanza del Sur. Fijaos en el lenguaje, es clave. Lo presentaban como una campaña contra redes criminales y un supuesto narcoestado, no como una guerra contra un país. Es un matiz muy importante para entender su justificación. Bien, ahora que tenemos el contexto, volvamos a las horas posteriores al ataque para ver cuáles fueron las consecuencias más inmediatas, tanto en Venezuela como en el aire. El efecto fue dominó. Enseguida, la Administración Federal de Aviación de EU prohíbe volar sobre Venezuela. La embajada estadounidense en Caracas ordena a su personal que no salga a la calle. Hay apagones en la capital. Y, para rematar, el fiscal general de EU anuncia oficialmente que Maduro se enfrentará a cargos por narcoterrorismo en su país. Y desde Washington, el mensaje que se quería transmitir era muy claro, y lo vemos en esta cita del senador Mike Lee. Esto se acabó. La idea era presentar la captura de Maduro como el punto final de la operación, no el principio de una invasión o una guerra a gran escala. Como era de esperar, la noticia cayó como una bomba en la escena internacional. El mundo se partió en dos, literalmente. Por un lado, aplausos y celebraciones. Por otro, condenas durísimas. Y esta imagen lo resume perfectamente. Fijaos en los bloques. Apoyando la acción, pues vemos a Argentina, Israel, Ecuador. Por el otro lado, condenándola, tenemos a pesos pesados como China y Rusia, y a muchos países de la región, como Brasil, México o Colombia. La división es total y refleja muy bien las alianzas y tensiones geopolíticas del momento. Entre los que lo celebraron, una de las voces más sonadas fue la del presidente de Argentina, Javier Milei, que lo calificó directamente como un avance de la libertad. Pero en la otra cara de la moneda teníamos a líderes como el presidente de Brasil, Lula da Silva. Para él esto era una afrenta gravísima a la soberanía de un país y, ojo, un precedente muy, muy peligroso para toda la comunidad internacional. Y quizá una de las condenas más firmes vino desde China. Su Ministerio de Asuntos Exteriores fue tajante. El ataque no solo viola el derecho internacional y la soberanía venezolana, sino que amenaza directamente la paz y la seguridad de toda la región. Un mensaje muy duro. Y con todas estas reacciones sobre la mesa llegamos al meollo de la cuestión, al debate central que lo envuelve todo: la legalidad. ¿Tenía Estados Unidos derecho a hacer esto? Esta es la pregunta del millón, la que resonó en los pasillos del poder en Washington y en todas las cancillerías del mundo. ¿Fue esta operación militar legal? Y aquí las posturas están totalmente enfrentadas. Por un lado, los que justifican la legalidad se agarran a la autoridad inherente del presidente, según la Constitución de EU, a la necesidad de proteger a su personal de un ataque inminente y a la calificación de Maduro como narcoterrorista. Por otro lado, los que argumentan en contra dicen que esto viola el principio de no usar la fuerza, que es una violación flagrante del derecho internacional y, muy importante a nivel interno, que es una guerra ilegal porque no tuvo la aprobación del Congreso. Y este último punto es clave,
porque al parecer, figuras importantísimas del Congreso estadounidense como el líder de la minoría de la Cámara ni siquiera fueron informadas de la operación. Esto, claro, añadió más leña al fuego y abrió un debate constitucional enorme dentro de los propios Estados Unidos. Así que al final nos queda una situación compleja. Se ha sacado del poder a un líder y se ha desestabilizado un gobierno. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es mucho más grande. ¿Qué precedentes sienta esto para la soberanía de los países? ¿Cuáles son ahora las reglas del juego a nivel internacional? La operación militar habrá terminado, pero el debate sobre sus consecuencias, sin duda, no ha hecho más que empezar.